Buenas noches, bienvenidos a este pequeño podcast. Somos estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica de la carrera de Educación Inicial. Nuestro grupo está conformado por Daniela Castro, Anaí Freire, Silvana Alvarado, Anaí Flores y Andrea Calva. Haremos una presentación sobre los caudillos de la época republicana. Como primero tenemos a Gabriel García Moreno. Gabriel García Moreno fue electo presidente en 3 ocasiones. El 10 de enero de 1861 fue electo presidente por primera vez y gobernó hasta el 31 de agosto de 1865. Su segundo periodo fue en el año de 1869 y 1875. Su tercer periodo no se pudo concretar porque fue asesinado el 6 de agosto de 1875. Bajo su gobierno realizó obras culturales, científicas y educativas, como la fundación de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, la Escuela Politécnica Nacional y el Observatorio Astronómico de Quito. Sistema vial basado en la construcción de varias carreteras, fue el que inició el ferrocarril, dividió a Ecuador en provincias para mejorar su economía. Impulsó la religión católica en los ecuatorianos y trajo a los jesuitas para poder impulsar la educación superior. Implementó la actual bandera del Ecuador como símbolo de unión entre todos los ecuatorianos. Promovió la educación indígena. A continuación, mi compañera Silvana Alvarado hablará sobre Rafael Correa. Gobierno Rafael Correa en 2007 hasta 2017. Gobernó, fue elegido por segunda vez por el pueblo. Fue el líder de la Revolución Ciudadana. Se le llaman RC5 a sus reformas políticas a favor del pueblo. En lo económico, obras hidroeléctricas, en cual producía millones más que el petróleo. Se le vendía energía eléctrica a los países vecinos. En lo social, combatió la inseguridad, la delincuencia con alta tecnología y satélite. Reformó los derechos a favor del pueblo, subió el sueldo a policías y docentes, estableció el sueldo básico digno para el trabajador. En lo educativo decretó que el estudio debe ser y siempre será gratuito. Construyó escuelas y colegios del milenio bien equipados y becas al extranjero. A continuación, mi compañera Daniela Castro. Hoy les voy a presentar a Juan José Flores, una figura importante en la historia del Ecuador. Juan José Flores fue un político y militar ecuatoriano que desempeñó un papel fundamental en la historia temprana de Ecuador. Nació en Puerto Cabello, Venezuela, en 1800 y se trasladó a Ecuador a una edad temprana. Flores fue una figura destacada en la lucha por la independencia de Ecuador y jugó un papel decisivo en la creación de la República. Uno de los logros más significativos de Flores fue su elección como el primer presidente de Ecuador en 1830, tras la separación de la Gran Colombia. Durante su presidencia buscó fortalecer la nación recién formada y sentar las bases para su desarrollo. Flores implementó políticas para fomentar la agricultura, la educación y la infraestructura en el país con el objetivo de promover el progreso y la estabilidad. Además de sus logros en el ámbito político, Flores también desempeñó un papel importante en la esfera militar. Como general, lideró tropas en varias batallas cruciales durante las guerras de independencia, contribuyendo significativamente a la lucha por la liberación del Ecuador. Otro aspecto destacado de la presidencia de Flores fue la promulgación de la primera Constitución de Ecuador en 1830, sentando las bases para el sistema político del país. Esta Constitución estableció los principios fundamentales de la nación, así como la estructura del gobierno y los derechos del ciudadano.
A pesar de su importancia, la presidencia de Flores estuvo marcada por tensiones políticas y conflictos internos que finalmente llevaron a su destitución en 1834. A continuación, mi compañera Naim. Hoy les voy a presentar a José María Urbina. Nació en Píllaro el 19 de marzo de 1808. Esencia. Fue militar y político ecuatoriano, presidente de la República entre 1851 y 1858, para ponerse a las órdenes del general Eisenhower. Murió en Guayaquil el 4 de septiembre de 1891, a la edad de 83 años. Fue hijo de Gabriel Fernández de Urbina y Olarte, español, y Rosa Viteri. Permaneció por algún tiempo en la Escuela Naval, desde donde salió para ingresar en la comandancia del Apostadero. Conoció a personas como Juan José Flores y Rocafuerte. Tuvo una participación extensa en toda la época marcial. En 1839 regresó a su país y fue elegido gobernador de la provincia de Manabí. Desde este cargo participó en la Revolución del 6 de marzo de 1845, al frente de las tropas que detuvieron la contrarrevolución. Tras el derrocamiento de Juan José Flores y el ascenso al poder de Vicente Ramón Roca, Urbina fue designado como ministro general del Guayas y senador suplente por Manasí. Fue entonces elegido como jefe supremo de la República entre 1851 y 1856. Su mandato presidencial se abolió la esclavitud, rechazó la invasión de Flores en 1852, realizó un acuerdo equitativo de la deuda exterior del país con Gran Bretaña y se respetó la libertad de la imprenta. Los hechos importantes en su mandato fueron: 1. Le dio énfasis a la promoción de la educación primaria, secundaria y universitaria. 2. También mejoró el comercio exterior para el cacao costeño y el austro de la sierra. 3. Suprimió aranceles de explotación. 4. Se oficializó la negación convenio Espinel-Mocata. 6. Expulsó a los jesuitas del territorio ecuatoriano. 7. José María Urbina formó un ejército nacional de negro denominado los Tauros. 7. Fue pionero en la abolición de la esclavitud. 8. Derogó la pena de muerte por delitos políticos. Y 9. Finalmente influenció para que Francisco Robles alcanzara la presidencia, seguido de él, con fines de mantener el marxismo. A continuación, mi compañera Anaí Flores. Eloy Alfaro fue presidente de la República de Ecuador en 2 ocasiones, en periodos que comprenden entre 1895 a 1901 y 1906 a 1911, general de división del Ejército del Ecuador desde 1895 y líder de la Revolución Liberal Ecuatoriana. Alfaro ocupó la presidencia ecuatoriana desde el 17 de enero de 1897 hasta el 31 de agosto de 1901, periodo conocido como el primer alfarismo, en la cual se priorizó la construcción del ferrocarril andino que debía servir de enlace entre las ciudades de Guayaquil y Quito, el progresivo aislamiento de la Iglesia Católica con respecto al poder. Durante este periodo los liberales hicieron frente a la restauración católica. Uno de los principales aportes de Eloy Alfaro fue la creación de colegios públicos laicos, eliminado el monopolio de la Iglesia Católica en la educación,
Estas medidas fueron inspiradas por libres pensadores como Juan Montalvo y José Peralta, quienes impulsaron la secularización de la sociedad ecuatoriana. En el segundo periodo de gobierno de Alfaro se realizaron varios cambios, entre los cuales consta la legalización de divorcio, la construcción de numerosas escuelas públicas, se instauró la libertad de expresión, se instituyó el laicismo, el derecho a la educación gratuita, así como el matrimonio civil. Se considera que su legado más importante fue la defensa de los valores democráticos, la unidad nacional, la integridad territorial del Ecuador, el laicismo, la modernización de la sociedad ecuatoriana, la educación y los sistemas de transporte y comunicación.